El día de hoy hablaremos de espacios vectoriales. Los espacios vectoriales son generalizaciones de lo que conocemos nosotros como nuestros espacios cartesianos. ¿Qué haremos en esta sesión? En esta sesión daremos la definición general de lo que es un espacio vectorial sobre un determinado campo. Ya que vimos campos, no solamente trabajaremos sobre el campo de los números reales, podemos trabajar esta definición sobre cualesquier campo. Muy bien, los temas que damos son la definición, ejemplos de lo que son espacios vectoriales y de lo que no son espacios vectoriales, asimismo una serie de propiedades que satisfacen en general cualesquier espacio vectorial. Para esto lo que vamos a hacer, vamos a considerar un conjunto que lo vamos a denotar con la letra V, que estamos señalando aquí, en el cual vamos a definir dos operaciones que llamaremos respectivamente la suma de vectores, y entonces si tenemos dos elementos en el conjunto B, B sub 1 y B sub 2, la suma la vamos a denotar como B1 más B2. Y también tenemos el producto por escalares, que significa si tomamos un elemento de nuestro campo, que ya habíamos quedado que los íbamos a llamar escalares, y tomamos un vector, el producto del escalar por el vector sigue siendo un elemento del conjunto V. Y además se van a satisfacer los siguientes axiomas para cualesquiera terna de vectores que tomemos y para cualesquiera pareja de escalares que tomemos. ¿Cuáles serán estas propiedades? Las propiedades o axiomas de espacios vectoriales son las siguientes. Si tomamos cualesquiera dos vectores B1 y B2 en B, la suma de vectores sigue siendo un elemento de B. Esta propiedad la llamamos la cerradura de la suma y decimos que la suma es una operación cerrada. Nuestra siguiente operación es que la suma es conmutativa. Me da lo mismo sumar B1 con B2 que B2 con B1. Nuestra tercera propiedad es que la suma de vectores es asociativa. O sea, no me interesa en qué orden ponemos los paréntesis, por lo que cuando estamos en un espacio vectorial sumando vectores, si solamente tengo la operación de suma, podemos prescindir de los paréntesis. Nuestra cuarta propiedad es la existencia del neutro aditivo. Podemos encontrar un vector en nuestro conjunto que deje invariante cualesquiera otro vector del conjunto, es decir, 0 más el vector B nos va a dar siempre el vector B. Nuestra quinta propiedad, dado cualesquier vector, podemos encontrarle un inverso aditivo, que significa que podemos encontrar un vector W, tal que si a B le sumamos el vector W, obtenemos el vector 0. Desde luego, si aquí cambiamos de B y tomamos un B', pues aquí vamos a tener en general un W'. ¿Sí? Bueno, nuestro siguiente axioma de espacio vectorial es la cerradura del producto de escalares por vectores. Esto es, si tomamos un escalar arbitrario lambda y un vector B1, el producto del escalar lambda por el vector B1 siempre será un elemento del conjunto B. El elemento 1 del campo siempre deja invariante a cualesquier vector del conjunto B, es decir, 1 que multiplica el vector B nos da de nuevo el vector B. Nuestra siguiente propiedad es la distributividad de el producto de escalares por suma de vectores. Si tomamos un escalar y dos vectores que los estamos sumando, pues me da lo mismo multiplicar primero cada escalar por los vectores y posteriormente sumar los resultados. Esta es la propiedad distributiva 1. Y la propiedad distributiva 2 nos dice que si tomamos dos escalares en nuestro campo y los sumamos y multiplicamos esa suma por cualesquier vector en nuestro conjunto B, pues nos da lo mismo que multiplicar primero el vector B por el primer escalar y después el mismo vector por
el segundo escalar, y finalmente tenemos una propiedad distributiva, pero con respecto no a la suma de escalares, sino al producto de escalares. Si tomamos un escalar mu y un escalar lambda y hacemos el producto lambda mu, y este escalar lambda mu lo multiplicamos por B1, el resultado es el mismo que haber tomado primero el escalar mu y multiplicarlo por B1. Eso nos da un nuevo vector en B. Cuando tomamos ese vector y lo multiplicamos por lambda, estos dos resultados son exactamente el mismo. Entonces tenemos aquí una asociatividad del producto de escalares con el producto de vectores. Muy bien. Ejemplos de espacios vectoriales que ya hemos manejado anteriormente en cursos como cálculo. Entonces, por ejemplo, si tomamos el espacio cartesiano Rn y nos fijamos en todas las funciones que van de Rn a R, con la suma y multiplicación por escalares definidas usualmente en nuestra clase de cálculo, pues sucede que la suma de dos funciones f y g evaluadas en un punto x es lo mismo que tomar la función f, evaluarla en x, tomar la función g, evaluarla en x y luego realizar esta suma. Y si tomamos un número real lambda y lo multiplicamos por una función f, al evaluar esta nueva función en x, esto se hace primero evaluando f en x y a este resultado lo multiplicamos por lambda. Bueno, suma de funciones de Rn en Rr es una función de Rn en R, por lo que la suma es cerrada. Ya hemos aprendido de la clase de cálculo que esta suma es asociativa. Como los números reales son un campo, la suma es conmutativa, la suma de funciones es conmutativa, la función idénticamente cero es nuestro neutro aditivo. Dado una función f de x, la función menos f de x, que a cada punto x está dada como el inverso aditivo del número real f de x, funciona como el inverso aditivo. Si tomamos esta función lambda por f y la evaluamos en x, la hemos definido en esta forma, lo cual es un producto de números reales y por ende su número real, es decir, la función lambda f, de nuevo es una función que va de Rn a R. La operación producto por escalares es cerrada. La función constante 1 pues es el número 1 real por el número real f de x, que como el 1 es neutro multiplicativo, simplemente nos queda f de x. Entonces se cumple esta propiedad. Claro que el producto distribuye con respecto a la suma de funciones, porque el producto del escalar lambda por la suma de f de x con g de x nos da lambda f de x más lambda g de x. Entonces tenemos esta distributividad, y si tomamos dos escalares lambda mu y lo multiplicamos por una función f, pues esto sería lambda mu que multiplica f de x. Por la distributividad del producto con respecto a la suma de los números reales, pues esto sería lambda f de x más mu f de x. Entonces tenemos propiedades distributivas con respecto a la suma de funciones o con respecto a la suma de escalares, y de igual manera tenemos la propiedad asociativa. Si multiplicamos lambda mu y luego esto por f, pues es lo mismo que multiplicar mu por f de x y al final multiplicar esto por lambda de x. Se cumplieron todos los axiomas de espacio vectorial. Y si en lugar de aquí tomar funciones de Rn en R, tomáramos funciones de Rn en Rm, como estas propiedades se cumplieron para cada una de las componentes, desde luego que el conjunto de funciones de Rn en R también resultará ser un espacio vectorial. Por otra parte, si tenemos un campo, bueno, ya sabemos que tenemos los campos finitos, los racionales, los reales y los complejos. Hay muchos más campos, pero vamos a conformarnos con eso. Entonces, nos fijamos en el conjunto de todos los polinomios en una variable con coeficientes en el campo. Acuérdense que los polinomios son sumas formales finitas del tipo ANX a la n. Entonces, si tomamos dos polinomios de grados P y Q respectivamente, pues se define la suma de las funciones sumando los términos semejantes, y el producto por escalares es multiplicando cada coeficiente del polinomio
por el término correspondiente. Como los polinomios inducen funciones de R en R como consecuencia del inciso 1, cuando n vale 1, pues tenemos que esto también es un espacio vectorial, ya que cumple ser cerrado, asociativo, conmutativo. El polinomio constante 0 es nuestro neutro aditivo. Y todo polinomio, si aquí le cambian el signo a cada uno de los coeficientes, entonces si tienen f de x y a cada uno de estos le cambian el signo, pues van a tener el polinomio menos f de x, que es el inverso aditivo de f de x. Y de manera similar a la vista en el inciso anterior, pues tenemos que el producto de un escalar por un polinomio nos da un polinomio. Aquí tenemos la expresión, es finita, tiene el mismo grado que esta si lambda es distinta de 0, y si lambda es igual a 0, es el polinomio constante idénticamente 0. Y también pues es claro que ya que se está definiendo a nivel de coeficientes y los coeficientes viven en un campo, pues que este conjunto es un espacio vectorial. Desde luego, de manera general, a R2 o R3, si tenemos un campo K y consideramos el producto cartesiano de K con K, es decir, el de las eneadas ordenadas con coeficientes en K, esto es un espacio vectorial donde la suma de vectores en Kn se define componente a componente y el producto por escalares, que sería tomar este escalar y multiplicarlo por un vector B1, es multiplicar cada componente por este vector B. Bueno, claro está que si tenemos tres vectores, pues la suma de vectores es vector, la suma es conmutativa, ¿por qué? Porque lo es componente a componente, es asociativa porque lo es componente a componente, eran las propiedades del campo. Tenemos el vector idénticamente 0, que es nuestro neutro aditivo. Entonces ahora en lugar de tomar Rn, pues estaríamos tomando Kn. Entonces vamos a poner aquí que esto en lugar de ser en Rn, esto sería en K. A ver, tomemos la goma. ¿Dónde está la goma? Bueno, entonces tomamos de nuevo nuestro lapicito. Y esto sería no en Rn, sino en K a la n. ¿Ok? Entonces esto sería el vector idénticamente 0 en K a la n. Es totalmente similar a lo que hacíamos en Rn. Y cada vector, como en cada componente es un elemento del campo, y en el campo todo elemento tiene inverso aditivo, pues tomando el inverso aditivo componente a componente, obtenemos el vector idénticamente 0. Correcto. Entonces, ahora, ¿cómo seguimos? Bueno, como en un campo el inverso aditivo existe y es único, pues también aquí en un espacio vectorial una propiedad que vamos a demostrar es que el inverso aditivo existe y es único. Y entonces al inverso aditivo de B lo podemos llamar menos B, y la suma de B1 con el inverso aditivo de B2, pues simplemente la vamos a denotar B1 menos B2. Estas propiedades, ya dijimos, son una simple consecuencia de las propiedades de campo. Vamos a ver con cuidado cada una de ellas. Entonces, si tenemos el vector B1 dado como x1 hasta xn, B2 como y1 hasta yn y B3 como z1 hasta zn, es decir, estamos tomando los vectores como columnas de eneadas ordenadas. Entonces, claro que si yo sumo estos dos, pues me queda una eneada ordenada cuyas componentes son x1 más y1, x2 más y2, hasta que llegamos a xn más yn, es decir, la suma fue cerrada. Claro que en el campo, después de que hicimos esta suma de x1
x1 con y1, x2 con y2, ya este xn con yn, que corresponde a la suma del vector b1 con el vector b2. Si hacemos ahora la suma del vector b2 con el vector b1, pues nos va a quedar y1 más x1, y2 más x2, y así hasta que llegamos a yn más xn. Pero en general, x subíndice y más y subíndice y es lo mismo que y subíndice y más x subíndice y, ya que x, y y son elementos de un campo, y en un campo la suma es una operación conmutativa. Entonces se cumple la conmutatividad. Si primero sumo b2 y b3 y posteriormente sumo b1, pues nos da x1 más paréntesis y1 más z1, x2 más paréntesis y2 más z2, cierro paréntesis, y hasta que llegamos a xn más paréntesis yn más zn. Si tomamos cualesquiera de estos términos, por ejemplo, si tomamos el término x subíndice y más el término y subíndice y más z subíndice y, como x, y z y son elementos de un campo, en el campo sabemos que se cumple la propiedad asociativa de la suma. Entonces esto nos queda de la siguiente manera, pero esto sucede para i desde 1 hasta n. Entonces la propiedad asociativa, desde luego que se está cumpliendo desde 1 hasta n. Ok, ahora, ¿qué otra propiedad teníamos? Bueno, teníamos el vector idénticamente 0, ¿sí? Pero entonces sabemos que si a x, y en general le sumamos 0, obtenemos xy, porque xy y 0 son elementos del campo. Pero esto sucede para x1, para x2, para x3 hasta xn. ¿Eso qué significa? Pues significa que el vector b1, que esto pase para toda i, significa que el vector b1 más el vector 0 nos da nuevamente el vector b1. Y de nuevo, en el campo, cada uno de estos coeficientes xy, entonces sabemos que cada uno de estos, pues menos xy, también es un elemento del campo y tiene la propiedad de que xy menos xy nos da 0. Entonces, si definimos el vector b2 como menos x1 menos x2 hasta menos xn, pues tenemos que el vector b1 más el vector menos x1 menos x2, etcétera, menos xn, pues nos va a quedar x1 menos x1, que es 0, x2 menos x2, que es 0, hasta xn menos xn, que también es 0. Es decir, tenemos que existe el inverso aditivo a nivel de vectores en k a la n. ¿Qué sigue ahora? Ahora siguen las propiedades del producto de un escalar por un vector en k a la n. Entonces supongamos que b1 y b2 son vectores en k a la n y lambda y mu son escalares. Entonces lo primero que tendremos que ver es que multiplicar un escalar por un vector en k a la n, pues nos va a quedar un vector en k a la n. Segundo punto que deberemos ver, que el elemento constante 1, el escalar 1 de k, si lo multiplicamos por cualquier vector en k a la n, nos deja fijo este vector en k a la n. Tenemos que ver también que se cumple la propiedad distributiva de la suma de escalares con el producto de vectores, así como la propiedad distributiva del producto de un escalar por una suma de vectores y la propiedad asociativa del producto de escalares por un vector. ¿Cómo vemos esto?
Entonces tomamos cualesquiera dos vectores, B1 y B2, como estamos describiendo aquí, y escalares en nuestro campo. ¿Y qué vamos a hacer? Por definición, multiplicar lambda con el vector B es multiplicar lambda con el vector x1, x2 hasta xn, porque así definimos el vector B1. Pero por la definición del producto dijimos que un vector se multiplica por un escalar multiplicando cada una de las componentes, todas y cada una. Entonces en el yésimo lugar pues tendremos lambda xi, pero lambda xi, lambda es un escalar, xi es un escalar, es decir, son elementos de mi campo. Y entonces, como xi y lambda son elementos de nuestro campo, pues tenemos, por la propiedad de cerradura del producto de elementos en un campo, que su producto sigue siendo un elemento del campo, pero esto sucede para i desde 1 hasta n, es decir, cada uno de estos elementos está en el campo, por lo cual el vector lambda veces b también es un elemento de k a la n. Seguimos. Si ahora queremos demostrar qué pasa cuando multiplicamos cualquier vector por 1, bueno, pues por la definición de producto de un escalar por un vector, cada componente del vector tiene que ser multiplicada por 1, pero hacer cada componente del vector un elemento del campo y el 1 ser neutro multiplicativo en el campo, 1 por x1 nos da x1, 1 por x2, x2, en general 1 por xy es xy, hasta que llegamos a xn, 1 por xn es xn, pero este es exactamente el vector B1. Ahora bien, ¿qué pasa si queremos distribuir el producto, la suma de escalares por un vector? Pues por definición esto es multiplicar lambda más mu por el vector x1, x2 hasta que llegamos a xn. Pero ¿cómo se multiplica este escalar por este vector? Pues se multiplica simplemente componente a componente, como decimos aquí. Pero hacer este producto componente a componente y cada uno de estos un elemento del campo, sabemos que por ser elementos del campo, el producto distribuye con respecto a la suma. Así tenemos esta igualdad, pero por la definición de suma de vectores, pues podemos separar esto con un vector y esto con otro vector. Pero aquí nos damos cuenta que esto no es otra cosa que lambda x y que esto no es otra cosa que el vector mu x, de donde concluimos que lambda más mu que multiplica B1 es lambda B1 más mu B1. Procediendo de manera similar al caso anterior, si ahora sumamos los vectores B1 y B2 y posteriormente lo multiplicamos por el escalar lambda, por la forma en que definimos B1 y B2, pues esto es el vector B1 y este de aquí es el vector B2. Pero la suma de vectores se definió componente a componente, como vemos a continuación. Pero ahora multiplicar un escalar por un vector es multiplicar lambda por esta suma, que es x1 más y1, multiplicar lambda por la suma de x2 con y2, y así sucesivamente hasta que lleguemos a lambda, que multiplica a xn más yn, que es lo que estamos viendo en esta parte de aquí. Pero tanto lambda como x1 y y1, todos ellos son elementos del campo K. Y en un campo sabemos que el producto distribuye con respecto a la suma. Así esta parte nos va a quedar lambda que multiplica x1 más lambda que multiplica y1, lambda que multiplica x2 más lambda que multiplica y2, hasta llegar a lambda que multiplica xn más lambda que multiplica a yn, que lo escribimos aquí. Pero esta parte la podemos separar de nuevo en este primer vector más el segundo vector dado por esta segunda parte. Es decir,
obtenemos el vector lambda x1, lambda x2, etcétera, etcétera, hasta llegar a lambda xn, y el vector lambda y1, lambda y2, hasta llegar a lambda yn. Con esto podemos, por la definición de un producto de un escalar por un vector, factorizar la lambda y nos queda lambda que multiplica el vector b1 más lambda que multiplica el vector b2. Como cosas iguales a una tercera son iguales entre sí, aquí vemos que lambda que multiplica b1 más lambda que multiplica b2 resultó ser igual a lambda que multiplica la suma de b1 con b2. Finalmente, si ahora multiplicamos los escalares lambda mu y ese producto lo multiplicamos por el vector b, que es x1, x2 hasta xn, como consecuencia de la definición del producto de un escalar por un vector, pues tenemos que multiplicar todas y cada una de las componentes del vector por el escalar lambda mu. Pero ahora que lambda mu y x subíndice y son elementos de un campo para ir desde 1 hasta n, y el producto de elementos de un campo es asociativo, pues lambda mu que multiplique a x1 es lo mismo que multiplicar primero mu por x1 y a ese resultado multiplicarlo posteriormente por lambda, y nos queda de esta forma. Pero aquí, por definición de producto de un escalar por un vector, pues puedo considerar mu x1, mu x2 hasta mu xn como un vector y lambda como un escalar. Entonces sacamos esta primera lambda. Entonces tenemos lambda que está multiplicando este vector. ¿Pero quién es este vector? Bueno, pues todos y cada uno de los coeficientes de este vector tienen como factor común mu. Entonces sacamos este factor común mu y nos queda lambda que multiplica al vector mu veces x1, x2 hasta xn, que no es otra cosa que lambda multiplicando al vector mu veces b1. Y con esto se cumplieron precisamente los 10 axiomas de espacio vectorial, por lo que K a la n es un espacio vectorial para cualquier campo K y cualquier entero no negativo n. Por definición, K a la 0 solamente consta de un vector, que es el 0. Con eso ya cumple ser no vacío. Tiene al vector 0. ¿Correcto? Bueno, continuemos. A continuación quiero hacer énfasis en algo. Cuando estamos definiendo un espacio vectorial, no solamente estamos pensando en el conjunto. Por ejemplo, yo puedo pensar en R2, pero puedo proponer algunas otras operaciones. Por ejemplo, aquí sumo la primer componente con la primer componente, pero la segunda componente la mando a 0. Y esto sigue siendo un vector en R2, no tiene ningún problema. Y el producto por escalares sí lo hago término a término. En este caso, si considero R2, pero con esta operación que también he llamado suma y con este producto por escalares, sucede que no es un espacio vectorial, ya que no existe un neutro aditivo. No importa qué vector ponga aquí, jamás voy a regresar a x1, x2 si x2 es distinto de 0. Por ejemplo, si tomamos aquí el vector 0,1 en el conjunto R2, pues 0,1 más cualquier vector y1, y2, por definición, este es un 2, nos va a dar siempre nos va a dar y1, 0. Entonces, si yo quiero que sea 0, pues entonces, si esto quiero que sea 0,1, pues llegamos a una contradicción, porque 0 siempre será diferente de 1. Entonces, no existe, hacemos énfasis aquí, no existe un
neutro aditivo, ¿sí? Y esta es la razón. ¿Ok? Entonces, ya tenemos esta condición. Bueno, ¿qué más podemos decir? Si vuelvo a considerar R2 como conjunto, la suma la dejo bien, como aquella que cumple la ley del paralelogramo, pero ahora en el producto por escalares solamente multiplico al primer término y al segundo término lo puedo dejar como 0, como x2 o como cualquier otra cosa que no sea lambda x2. Tampoco tenemos que este conjunto con esta suma y este producto sea un espacio vectorial, ya que el 1 del campo no deja invariante a cualesquier elemento, ya que aquí si x2 fuera distinto de 0, como estamos diciendo en esta parte, 1x1, x2 lo manda x1, 0. Como 0 es distinto de x2, cero es distinto de x2, jamás podemos tener aquí una igualdad. Entonces no se cumplió el axioma de que el 1 del campo deje invariante a cualquier vector, ¿correcto? Y una propiedad similar a la que tenemos para campos es la ley de cancelación de la suma. Entonces, si sumamos un vector x con un vector z y un vector y con un vector z, de manera que la suma de x con z y la suma de y con z sean iguales, pues a x y a y no les queda otro remedio que ser iguales, ¿correcto? Bueno, aquí lo que vamos a usar es que todo vector tiene un inverso aditivo. Entonces aquí estamos llamando, si tengo el vector z, al inverso aditivo lo llamamos w. Entonces z más w es 0. Entonces sabemos que el vector x es x más 0. Entonces x más 0 es lo mismo que x que suma, por hipótesis, a z con w. Vamos a hacer más grande la pantalla, ¿sí? Entonces aquí estamos haciendo esta hipótesis y aquí usamos que 0 es z más w para esta igualdad, pero por la propiedad asociativa de la suma de vectores, pues cambiamos aquí el orden de los paréntesis y nos queda el vector x más z sumando al vector w, pero por hipótesis x más z y y más z son exactamente el mismo vector. Entonces, si en una igualdad sustituimos una cantidad por su equivalente, tenemos que la igualdad se preserva. Y de nuevo volvemos a usar la propiedad asociativa de la suma de vectores y nos queda y que sumado a la suma del vector z con w. Pero de nuevo, por esta hipótesis, z más w es 0, entonces nos queda y más 0. Pero y más 0 es y porque el 0 es neutro aditivo con respecto a la suma de vectores, de donde x y y coinciden, pues cosas iguales a una tercera son iguales entre sí. Entonces, si se fijan, esta ley de cancelación de la suma resultó ser equivalente el proceso a la ley de cancelación de la suma que hacíamos para campos. ¿Qué otra propiedad bonita vamos a tener a continuación? Nuestra siguiente propiedad es que el neutro aditivo de vectores es único, o sea, solamente hay un vector 0, así como en un campo solamente había un neutro aditivo, aquí también a nivel de vectores solamente hay un único neutro aditivo, sin importar cuál sea nuestro espacio vectorial, o sea, no necesito que sea K la n, puede ser un espacio de funciones o un espacio de matrices o un espacio de tensores, podemos tener muchos tipos de espacios vectoriales. Y también el inverso aditivo de vectores será único. ¿Cómo demostramos esto?
Bueno, pues vamos a suponer, igual que en campos, que no lo fueran. Entonces debería haber otro neutro aditivo. ¿Sí? Entonces supongamos que el 0, el neutro aditivo, ya sabemos que x más 0 es igual a x. Supongamos que tenemos otro 0' en b, tal que x más 0' es igual a x para cada x en b. Y vamos a hacer, aquí está nuestra otra hipótesis, y vamos a hacer la siguiente suma. Entonces sabemos que 0', por ser 0 neutro aditivo, pues es lo mismo que 0' más 0. Pero por ser la suma conmutativa, esto es 0 más 0'. Pero por ser 0' neutro aditivo, 0 más 0' es 0. Más cosas iguales a una tercera son iguales entre sí. Es decir, 0' y 0 son lo mismo. No podemos tener dos neutros aditivos distintos, como no podemos tener dos inversos aditivos distintos. ¿Sí? Entonces, ¿cómo vemos ahora la otra propiedad? Pues supongamos que un elemento, un vector X en nuestro espacio vectorial, tiene como inverso aditivo Y, pero también tiene otro inverso aditivo que vamos a llamar Y'. Entonces, ¿qué pasaría? Por un lado Y sería Y más 0, pero el 0 lo vamos a ver como X más Y', por esta hipótesis que estamos poniendo aquí. Vamos a ponerle en verde, ¿sí? Entonces, como consecuencia de esta propiedad, pues esto nos daría X más Y'. Entonces, como consecuencia de la propiedad asociativa de la suma, lo que tenemos ahora es que esto es Y más X sumado al vector Y'. Pero por bueno, como la suma es conmutativa, Y más X es lo mismo que X más Y. Pero por esta otra hipótesis, X más Y nos da el vector 0. Así pues, podemos sustituir el vector X más Y por el vector 0. Pero 0 es neutro aditivo y además es el único. Entonces 0 más Y' nos da Y', de donde concluimos que Y y Y' coinciden. Es decir, el inverso aditivo es único. Nuestras siguientes propiedades. Cualquier vector multiplicado por 0 nos va a dar siempre el vector 0. Cualquier escalar multiplicado por el vector 0 nos va a dar el vector 0. Multiplicar el vector b por el inverso aditivo de 1 en el campo, que denotamos menos 1, nos va a dar el inverso aditivo del vector b. Y si multiplicar un vector por un escalar nos da el vector 0, tenemos dos opciones. El escalar es 0 o bien el vector es idénticamente 0. Y no hay más opciones. ¿Cómo demostramos esto? Para la primera propiedad, consideremos el escalar 0 y multipliquémoslos por el vector b. Bueno, 0 por b, como el 0 es neutro aditivo, 0 es lo mismo que 0 más 0. Y ahora aplicamos la propiedad distributiva del producto con respecto a la suma. Entonces nos queda 0b más 0b. Pero este vector 0b es el vector 0 más 0b. Por la ley de cancelación de la suma, pues entonces tenemos que el 0 que multiplica el vector b es igual a 0. Totalmente análogo a lo que habíamos hecho en el caso de campos. ¿Qué sigue ahora? La propiedad 2. Si multiplicamos un escalar lambda por el vector 0, como el vector 0 es neutro aditivo, pues lo podemos escribir como el vector 0 más el vector 0. Por la propiedad distributiva del producto de escalares por vectores, pues nos da lambda 0 más lambda 0. Pero ahora por la ley de cancelación, como lambda 0 es el vector 0 más lambda 0, multiplicamos ambos lados de la igualdad lambda 0 y nos queda que 0 es igual al vector lambda 0. Para nuestra tercera propiedad, como b es un vector, un elemento de nuestro espacio vectorial, este siempre tiene un inverso aditivo, llamémoslo w, que sumado con b da 0. Entonces el vector 0 es b más w y el vector 0 es 1 menos 1 por b, ya que habíamos visto anteriormente que 0 que multiplica el vector b nos da el vector 0. Pero aquí, por la propiedad distributiva del producto con respecto a la suma, esto es 1 por el vector b
más menos el escalar menos 1 por b, pero 1 por b es b, y más menos 1 que multiplica b es menos 1b. Es decir, menos el escalar menos 1 multiplicado por b es el inverso aditivo de b, que hemos llamado aquí W. Entonces acuérdense ustedes que en el campo F3 el inverso aditivo del 1 era elemento 2. Entonces este menos 1 es simplemente la representación del inverso aditivo del 1. Y finalmente, si tenemos que el producto de un escalar por un vector nos da 0 y el escalar no es 0, pues sabemos que este escalar tiene un inverso multiplicativo, es decir, podemos encontrar el elemento lambda a la menos 1, que multiplicado por lambda es 1. Luego entonces, si multiplicamos ambos lados de esta igualdad por lambda a la menos 1, bueno, entonces tenemos que el vector b coincide con 1 a vez b, y esto es lambda a la menos 1 por lambda b, pero esto es lambda a la menos 1 por la propiedad asociativa del producto, que multiplica lambda veces el vector b, pero por hipótesis lambda veces el vector b es 0, entonces esto es un escalar multiplicando al vector 0, y por la propiedad anterior un escalar distinto de 0 multiplicado por el vector 0 nos da el vector 0, es decir, el vector b y el vector 0 coinciden. De igual manera, si yo supongo que el vector b es distinto de 0, podemos concluir que el escalar lambda tiene que ser necesariamente 0, ya que si el vector b es distinto de 0, pues sabemos que tiene un inverso aditivo y usamos propiedad distributiva, con lo cual hemos demostrado todas nuestras propiedades. Con esto llegamos al fin de esta primera sesión de propiedades generales de espacios vectoriales. Lo que vamos a hacer en nuestra siguiente sesión, que se llama subespacios, es ver cómo a partir de espacios vectoriales conocidos y de propiedades conocidas de nuestras matrices o nuestros sistemas de ecuaciones podemos construir más subespacios vectoriales. Gracias.